Saludos y bienvenidos una vez más, jóvenes de séptimo grado. En esta oportunidad te voy a socializar la semana número 24 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado, repito, semana 24. Unidad número 9, los seres vivos y su medio ambiente. Contenido, niveles de organización ecológica. Y al final también tengo ya la resolución de las dos actividades que son parte de las tareas de la semana, del resuelve. ¿Qué debes saber? Introducción. En ecología, las asociaciones de los seres vivos son agrupadas en un sistema jerárquico, llamadas niveles de organización. Estos se ordenan de la siguiente manera: organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. En ese orden tendrían que comprenderse. Recordad, primero es organismo, después sigue una población, luego comunidad, posteriormente ecosistema, y la parte más grande o macro de todos esos elementos a considerar es la biosfera. Ocasionalmente también se emplea el nivel de bioma como un intermedio entre ecosistema y biosfera. Los niveles de organización ecológica son importantes para nuestro entendimiento del mundo. Así, los estudios de las poblaciones han permitido comprender el funcionamiento de las comunidades y también aspectos evolutivos de las especies. Eh, Tenemos en numeral 2 niveles de organización ecológica. Como ya aprendimos en la clase anterior, que es en la semana número 23, los niveles de organización ecológica van desde el nivel de organismo, comprendido como un individuo, no es equivalente al nivel anatómico llamado también organismo. Normalmente, cada individuo se relacionará con el entorno abiótico, como los seres vivos que influyen sobre ellos. De esta forma, en el siguiente nivel, los individuos de la misma especie forman poblaciones, en donde los individuos interactúan entre sí y con los individuos de otras especies para formar una comunidad. Significa que en la comunidad pueden haber individuos de una diversidad de especies. Las comunidades se encuentran formadas por poblaciones de diversas especies que se relacionan y en un mismo lugar y tiempo. Por otra parte, el nivel de ecosistema está formado por una comunidad y su componente abiótico. El flujo de energía y el ciclo químico son aspectos importantes para comprender cómo funciona un ecosistema. En un ecosistema, cuando los individuos mueren, otros organismos degradan sus restos, incorporando los nutrientes. El flujo de energía y los ciclos geoquímicos son aspectos importantes del ecosistema. Y ya podemos visualizar la primera figura, la figura número 1, donde tenemos los niveles de organización ecológica. Tenemos un individuo en singular, luego tenemos población de la misma especie, luego tenemos la comunidad, pero en la comunidad ya tenemos una diversidad de especies, ya pueden cohabitar para compartir los recursos que se pueden tener en ese ecosistema. Y por supuesto, el ecosistema es la parte más grande donde coexisten, donde cohabitan, donde comparten todos los recursos que hay ahí en el bosque, el agua, el oxígeno, etcétera. Las especies. La definición de especie puede resultar muy compleja, así que los veremos referida únicamente a individuos o poblaciones que son capaces de reproducirse sexualmente. En este contexto, la especie es una población natural de individuos semejantes que se reproducen entre sí y tienen descendencia fértil. Una especie se encuentra aislada reproductivamente de otras. Este aislamiento reproductivo se debe a características genéticas, anatómicas, fisiológicas, conductuales, entre otras, propias de cada especie, que le impiden reproducirse con otros grupos. Luego tenemos población. Antes de estudiar poblaciones conviene definir las dimensiones y significados ecológicos que éstas adquieren a distintas escalas espaciales. Y cuando dice escalas espaciales, ya estamos hablando de un lugar geográfico determinado. Los eh, términos más importantes son, y ahí tenemos, población de la especie. Son todos los individuos pertenecientes a la misma categoría de especie.
Población es un grupo de individuos de la misma especie que se encuentran separados demográfica, genética o espacialmente de otros grupos de individuos. En ocasiones, pues por supuesto, se denomina población a todos los individuos de la especie. En tal caso, pues esta categoría se conoce como subpoblación. Luego tenemos metapoblación, conjunto de las poblaciones discontinuas de la misma especie, a través de las cuales puede ocurrir migración. Población local. Es un conjunto de individuos delimitados arbitrariamente en un área de estudio más pequeñas que el rango geográfico de distribución de la especie. Pueden estar inmersos en una población mayor o bien constituir una población aislada. Luego tenemos agregación, que es un grupo de individuos aglomerados. Deme es un conjunto de individuos más similares genéticamente entre sí que entre otro conjunto de individuos de su misma especie. Usualmente este se debe a la reproducción activa entre sus miembros fruto del aislamiento. Subpoblación, definida como un grupo separado de organismos, la subpoblación es un conjunto arbitrario de individuos delimitado espacialmente dentro de una población. Densidad de la población. La densidad de la población es determinada por el tamaño de una población y la distribución de los individuos en una superficie o volumen determinado. La relación entre número de individuos y área de estudio es medida en, y ahí tenemos las unidades de medida, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectáreas u otros, unidades de medida. El cálculo de la densidad de población se obtiene utilizando la siguiente fórmula y ahí tenemos eh, básicamente como la fórmula que se debe de utilizar donde se hace una pequeña división. Por ejemplo, si nos preguntamos cuál población es más densa, entre una población de 10 ardillas que habitan en 2 hectáreas de cafetal en el Parque Bicentenario o una población de 15 pezotes que habitan en 4 hectáreas de bosque seco en el Parque Nacional El Imposible. Y por supuesto, pues ambos de El Salvador. La densidad de las ardillas es de 5 ardillas por hectárea y de la de los pezotes es de 3,75 pezotes por hectárea. O sea que hay más ardillas por hectárea que pezotes por hectárea. Es decir, que es mayor la densidad de la población de ardillas que la de los pezotes. Como pudiste observar, pues las unidades de superficie deben ser similares. Si vamos a utilizar en el primero, pues hectáreas, el siguiente también tienen que ser hectáreas. No se puede comparar, digamos, unidades de medida diferentes. Si se van a utilizar metros cuadrados, tiene que ser en ambos. Y así pues los demás también. La cantidad de individuos que componen una población en un mismo lugar y tiempo se conoce como tamaño de la población, N. Y, por ejemplo, si en una pequeña isla, en Bahía de Jiquilisco, encontráramos 50 árboles de mangle rojo, la población es de 50 o N, 50. Los factores que determinan el tamaño de una población son el número de incorporaciones y pérdidas de individuos en una población. Estas variaciones son determinadas por el número de nacimientos, muertes, la inmigración y también la emigración de organismos. La inmigración, pues, cuando vienen, y la emigración cuando se van. Y ahí tenemos en la figura número 2 la dinámica de una población. La dinámica, pues, de esta población no se mantiene estática, es cambiante. Entonces, esa dinámica hace de que unos vengan y otros se vayan. Emigración, inmigración. Tasa de natalidad, TN, básicamente las iniciales, corresponde al número de individuos que nacen en un año por cada 1000 de esa misma especie, por decirlo así. Y ahí tenemos en la figura número 3, los nacimientos suman individuos en una población. Esta pues es una especie de ave, la que tenemos o podemos estar visualizando en ese lugar específicamente. Y ahí pues tenemos que se debe de dividir el número de nacimientos entre la población total y eso se va a multiplicar por 1000. Luego tenemos la tasa de mortalidad. Corresponde a la cantidad de individuos que mueren en un año por cada 1000. Y ahí tenemos en la figura, ¿verdad? Una especie de como de cangrejo que se puede visualizar. Y ahí pues se debe de dividir el número de muertes
entre la población y eso se debe de multiplicar por 1000. Además, tenemos la tasa de migración. Representa la variación de un número de individuos de una población por el movimiento al interior o exterior de una población. Y ahí pues podemos visualizar pues una especie de aves que están migrando o inmigrando y esto pues genera una variación en la población para aumentarla o para disminuirla. Y ahí pues se tiene también una ecuación donde se debe de dividir el número de inmigrantes menos el número de emigrantes entre la población y eso también se va a multiplicar por 1000. Además tenemos los patrones de distribución. Se refiere a la forma en que una población se distribuye en un área o superficie. La disponibilidad de recursos puede afectar el lugar donde viven las poblaciones. La luz, el agua, el espacio, parejas y el alimento son algunos recursos importantes para las poblaciones. Por supuesto, hay que considerar que todos esos elementos o esos recursos se deben de compartir entre todas esas especies, básicamente, que cohabitan en un determinado lugar. Además, pueden seguir los siguientes patrones de dispersión. El modelo al azar o aleatorio, el modelo agrupado o agregado, modelo regular o uniforme. Y ahí tenemos también en la figura número 6 un pequeño patrón de distribución de población. Al azar, agregado, ya se van como agrupando y uniforme para tener la idea. Modelo al azar o aleatorio, pues la disposición de cada individuo en la población es independiente de otros. En el modelo agrupado o agregado, pues las plantas y hongos a menudo se agrupan en sitios donde las condiciones favorecen la germinación y el crecimiento. Los insectos pueden agruparse bajo el mismo tronco debido a la humedad. Necesitan, requieren para poder coexistir y compartir esos recursos. Modelo regular o uniforme. Este patrón de dispersión puede resultar de interacciones directas entre individuos de la población. Jóvenes de séptimo grado, una vez que hayan leído esta información y hayan marcado la parte más importante en cada subtítulo, en cada párrafo, pues se les invita siempre a ir elaborando ese resumen y por supuesto también a elaborar las siguientes actividades. Dice, prueba para séptimo grado correspondiente a la semana número 12, dice ahí. Tema, niveles de organización ecológica. Recuerda que tus respuestas no serán notas. Indicaciones, selecciona la respuesta correcta, falso o verdadero. Y ahí ya tengo yo las respuestas con color rojo, básicamente, cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Luego tenemos en el resuelve, densidad poblacional. Objetivo, comparar la densidad poblacional de un tipo de hormigas en un espacio con sombra y un espacio sin sombra de mi jardín. Ahí, ¿qué es lo que vas a necesitar? Básicamente cuaderno, lápiz, calculadora o cinta métrica. Y aparece la pregunta de la actividad 1.1. Dice, con la actividad trataremos de contestar esta pregunta. ¿Cómo varía la densidad de un tipo de hormigas en un espacio con sombra y un espacio sin sombra de mi jardín? Pues observando en el medio, pues aquí tenemos ya una respuesta sugerida, pues que en el espacio con sombra pues hay más hormigas, aumenta la densidad, porque el espacio o ambiente es más fresco. Todo lo contrario con un espacio donde no hay sombra. El sol hace que la temperatura sea más alta y por lo tanto habrán menos hormigas, menos denso. 1.2, acción. En tu jardín selecciona una zona con sombra y otra sin ella. Mide 1 metro cuadrado. En cada cuadrante cuenta la cantidad de hormigas que se encuentra durante 5 minutos. Anota los resultados. Aquí hay una respuesta sugerida. Con sombra y con un poco de humedad, pues en la zona donde hay sombra hay más hormigas y en 1 metro cuadrado pueden visualizarse muchas. Pueden haber 300 e inclusive hasta más de 300 hormigas aproximadamente. En la zona sin sombra, donde la temperatura pues bastante alta, o sea, bastante caliente, pues van a haber menos hormigas, un aproximado de unas 25 hormigas, o quizás hasta menos. 1.3, reflexión. Elabora una conclusión tomando en cuenta las siguientes preguntas.
¿Cuál es la diferencia entre una población y una comunidad? Pues una población es un grupo de individuos de la misma especie que se encuentran separados demográfica, genética o espacialmente de otro grupo de individuos. Eso es una población. En cambio, la comunidad se encuentra formada por poblaciones de diferentes especies que se relacionan en un mismo lugar y tiempo para cohabitar y poderse compartir también los recursos que hay en ese lugar. ¿Qué factores crees que influyen sobre la densidad de hormigas? Las hormigas, al ser insectos tan pequeños, se ven muy afectadas por la intensidad de energía que genera el sol. Esta es la principal causa por la que la densidad poblacional en la sombra es mayor. Otro factor es la humedad. En un lugar donde es extremadamente húmedo, pues van a haber menos, pero cuando la humedad es moderada, pues la densidad pues va a aumentar. Estas son como unas conclusiones y por supuesto, pues eh, tomando como referencia a esa comunidad, la comunidad de hormigas. Jóvenes, ya estamos en la recta final del tercer trimestre, avanzando. Esta es la guía número 24 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, así que a echarle ganas porque la meta pues se va acercando. Saludos y nos encontramos en la próxima.